Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien saben, patrocina nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UNS. Hoy día hemos de hablar de un tema muy particular. Hemos de hablar de la hipertensión pulmonar y de una consecuencia, el cor pulmonale crónico. Términos que a lo mejor no son muy familiares para ustedes, pero quiero decirles que a nivel mundial, y nosotros no estamos exentos de ello, entre 10 y 12% de la población termina sufriendo del problema. Es la cuarta causa de internación en los hospitales de tórax. Y por supuesto, causa una gran mortalidad. El COVID está afectando los pulmones y es posible que tengamos una población adicional que sufra de este mal. Para ello, hemos invitado a una autoridad, al profesor doctor Carlos Salinas Salmón. El profesor Salinas, para orgullo nuestro y de la facultad, es doctor en medicina, título obtenido en la Universidad de Cambridge, de Inglaterra. Pero además él es médico cirujano especialista en cardiología, título obtenido en Francia. Él es investigador del Instituto Boliviano de Biología de la Altura y fue su último director titular. Por lo tanto, hemos de conversar con una autoridad. Amigos, nos vamos a un pequeño corte y al retorno estaremos con nuestro invitado. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como ya lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor doctor Carlos Salinas Salmón. Ya lo reiteramos precedentemente, pero vale la pena recordar que nuestro invitado es un personaje de la medicina. Él es médico cirujano egresado de la UNSA, es médico especialista en cardiología, especialidad conseguida en Francia, en Lyon, y también, no se me enorgullece decirlo, es un doctor en medicina, título
obtenido en la Universidad de Cambridge, de Inglaterra. Él es profesor investigador del Instituto Boliviano de Biología de Altura y precisamente el último cargo que él ocupó fue el de director del instituto. Por lo tanto, estamos con una autoridad. Y a él le pedimos hablar del tema que también ya señalamos y lo reiteramos, el de la hipertensión pulmonar y del cor pulmonale. Pero ahora, distinguidos amigos, permítanme presentarles a nuestro invitado de hoy. Doctor Carlos Salinas, buen día y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para conversar de este tan importante tema. Muy buenos días, doctor Mendoza. Agradecerle primeramente a usted pues, por la invitación que tan gentilmente se me hizo y también agradecer a su público que lo observa todos los fines de semana, todos los días, y entre eso me encuentro yo, justamente cuando vemos los temas que usted toca de gran interés para la salud, especialmente para nuestros pacientes. Muchas gracias. El tiempo es muy corto siempre y vamos a tratar de aprovechar al máximo de la presencia de nuestro invitado. Habíamos señalado, hemos de hablar de un tema que a lo mejor no es muy conocido o no es muy comentado en el medio, el de la hipertensión pulmonar y del cor pulmonar. A modo de introducción, distinguidos amigos, nosotros siempre imaginamos, porque así aprendimos, que el cuerpo humano tenía una serie de sistemas. El sistema cardiovascular muy cerrado, que hacía su función, el sistema respiratorio, también comandado por los pulmones y conformado por una serie de órganos, en fin. Sin embargo, cuando hablamos de estas enfermedades, de la hipertensión pulmonar y del cor pulmonale, prácticamente nos encontramos en que ambos sistemas están absolutamente correlacionados y podríamos decir que uno depende del otro y la enfermedad de uno lo afecta al otro. Y esta forma de actuar del organismo en verdad es algo increíblemente complejo. Nuestro invitado, un experto, un investigador en el tema, intentará aclararnos estos conceptos que, reitero, pueden no ser muy familiares a ustedes. Sin embargo, hay una importante cantidad de la población que vive particularmente por encima de los 2.500 metros que tiene problemas de esta índole y que estoy seguro ustedes van a identificar, a lo mejor ustedes padecen de este tipo de problemas. No más palabras. Carlos, quisiera que para introducirnos en el tema tuviera la gentileza de decirnos qué debemos entender o cómo se debe comprender. ¿Qué es la hipertensión pulmonar y qué es el cor pulmonale? Por favor. Ok, muchas gracias, doctor. Como usted dijo, hay que tener en cuenta que los sistemas en el organismo están interconectados, funcionan y son independientes e interdependientes de cada uno. En este caso, el corazón y el pulmón son dos sistemas que están íntimamente relacionados, no solo porque comparten una cavidad que es el tórax, sino también que, como sabemos, la circulación que va a dar el corazón hacia el pulmón justamente para que se oxigene la sangre es a través de la arteria pulmonar. Entonces ahí empezamos a hablar de qué se trata, un aumento de la presión en esta arteria pulmonar. Tenemos varias causas que pueden aumentar la presión en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar vamos a definir como la arteria que va desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Esa arteria pulmonar se va a dividir en dos, una que va a ir al pulmón derecho, otra al pulmón izquierdo. De ahí, al ramificarse posteriormente en varias ramas, va a lograr
que la sangre se oxigene y posteriormente regrese a la aurícula izquierda del corazón para poder enviar esa sangre ya oxigenada a través de otra arteria importante que es la aorta hacia todo el organismo. Entonces, cuando el corazón manda la sangre a través del ventrículo derecho y por ende la arteria pulmonar, va a mandar con una cierta resistencia, con una cierta presión. Esa presión que se produce en la arteria pulmonar varía según la altitud y es importante también tener en cuenta, como usted dijo, por encima de los 2.500 metros hay una variación de esta presión arterial pulmonar. Nosotros que vivimos aquí a nivel de 3.600 metros, esta presión pulmonar va a variar en un rango de 10 milímetros de mercurio por encima de lo que es la presión arterial pulmonar a nivel del mar o a nivel de la costa. La presión arterial pulmonar que manejamos a nivel de la costa para una presión normal, es decir, de una presión sistólica, estamos alrededor de 25 milímetros de mercurio, y esa presión por un incremento de altitud va a variar, y en nuestro medio tenemos una presión arterial pulmonar de alrededor de 35 milímetros de mercurio. Esta presión pulmonar de 35 milímetros de mercurio en la altura es una presión normal o normalizada, digamos así, para la altura de 3.700 metros. Una persona puede vivir con este incremento leve de presión en relación a nivel del mar y no tener problemas. Esa presión nosotros la tomamos como una presión normal, una presión pulmonar normal. ¿Qué pasa cuando varía esta presión? ¿Y qué es lo que puede hacer variar esta presión? Ahí tenemos ya patologías del tipo de, por ejemplo, del parénquima pulmonar. En nuestro medio, la tan comentada tuberculosis, sabemos que es una epidemia que daña el parénquima pulmonar y por ende también daña vasos, arterias pulmonares. Entonces esto también incrementa, así a un simple modo de explicarlo, la presión en esta arteria pulmonar. Y un incremento ya a partir de los 35, con lo que normalmente vivimos, por encima de eso, 40, 45 milímetros de mercurio, ya es un problema para nuestro corazón. Nuestro corazón puede aguantar un incremento fisiológico de hasta 35 milímetros de mercurio, digámoslo así, alrededor de esa presión. Pero cuando aumenta un poco más, ya el ventrículo derecho empieza a tener un trabajo mayor, empieza a tener un problema. Entonces, seguimos desarrollando qué otras causas pueden producir un incremento en esta presión de la arteria pulmonar. Habíamos dicho los problemas del parénquima pulmonar, tuberculosis, una neumonía mal curada, las famosas bronconeumonías. Yendo a otras causas, los trombos en las arterias pulmonares, el famoso tromboembolismo pulmonar. Eso también va a producir un incremento en la presión arterial pulmonar. Problemas intersticiales más difusos que pueden comprometer y comprometen al pulmón para que aumente la presión arterial pulmonar. Entonces, las enfermedades pulmonares van a repercutir en ese incremento de la presión pulmonar. Este incremento de la presión pulmonar va a repercutir en el corazón, haciendo que este trabaje más y en algún momento llegue a funcionar mal por un incremento de esta presión. Cuando ya el corazón tiende a funcionar mal y genera en estos casos, digamos, una insuficiencia del corazón, una insuficiencia del lado derecho del corazón, es que ya hablamos en el rango del cor pulmonar. ¿Qué quiere decir? Una afección cardíaca secundaria a un problema pulmonar. Entonces, el corazón, al trabajar más y ya no poder cumplir las demandas o por tener un incremento de esta presión pulmonar,
empieza a tener una disfunción y al estar funcionando mal va a dar los criterios de insuficiencia cardíaca. Ahí ya entramos en la denominación de un cor pulmonar. El corazón ya está funcionando mal por el problema pulmonar subyacente. Entonces, lo que decíamos, el habitante de altura tolera un incremento fisiológico de la presión. ¿En quiénes se ha visto este incremento fisiológico y hasta qué punto? Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en el Instituto de Biología de la Altura, donde hemos visto que las personas, cuanto más nativas son de la altura, por ejemplo, podríamos decir el habitante andino, el aymara, que ahora ya hay muy pocos, ¿no? Porque debido a esta mezcla con la hispanidad, hay muy pocos andinos o aymaras puros, sino que el resto ya tiene un incremento de la presión que tiende a ser un poco más elevado, y en sí el habitante de altura, que no es aymara, tiene algunos problemas para irse adaptando a esto. Y un problema leve que puede producirse a nivel pulmonar va a producir un desfase en este equilibrio que es la adaptación a la altura. Una persona está bien adaptada cuando tolera este incremento fisiológico de la presión pulmonar. Está adaptada a los 3.600 metros y no va a tener problemas cuando tolere este incremento de la presión pulmonar. Pero, como le digo, existen patologías que pueden romper este equilibrio fisiológico, que es muy, muy leve, en personas que, por ejemplo, tienden a incrementar la cantidad de glóbulos rojos, los pacientes con eritrocitosis excesiva. Esos pacientes son los que ya se estarían desadaptando o deshabituando a subir en la altura, y es por eso que estas personas van a tener, por un incremento de los glóbulos rojos, un incremento también de la presión arterial pulmonar. Entonces, el habitante nativo de altura, aparte de estar un poco en desventajas, luchando con esto de que la presión arterial pulmonar tiene que tenerla en equilibrio durante toda su vida, el tener un problema pulmonar añadido o un problema de desequilibrio o de desadaptación a la altura van a generar que esta presión arterial pulmonar incremente y por ende el corazón funcione a la larga un poco mal y nos dé datos de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, Carlos. Creo que fue muy clara la explicación. Un tema que frecuentemente, al parecer, afecta no solo al ciudadano boliviano, sino al mundo en general, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El Instituto Boliviano de Biología de la Altura estudió mucho de ello. Este factor, ¿cómo es que afecta al pulmón para provocarle la hipertensión? Ok. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la mayor parte del mundo se produce principalmente por el consumo de cigarrillo. Otro problema que puede producir EPOC, por ejemplo, son las grandes ciudades contaminadas que van a producir problemas broncopulmonares, en este caso, que van a hacer que se pierdan áreas de funcionalidad pulmonar. ¿Qué llamamos áreas de funcionalidad pulmonar? No solo áreas de parenquima de alveolo que esté funcionando bien, sino también áreas que estén siendo irrigadas. Entonces, cuando existe pérdida de estas áreas, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde se van perdiendo áreas funcionales, áreas respiratorias, por incremento, qué sé yo, del tabaco, o una destrucción del parénquima pulmonar, y el parénquima pulmonar va destruyendo también arterias y vasos, esto va a hacer que genere la hipertensión pulmonar. En nuestro medio, una de las patologías más frecuentes que también produce EPOC es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis, tenemos muchos casos que se han tratado en el Instituto de Biología de Altura, que se los ha visto, donde les diagnosticamos
el grado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que cuenten estos pacientes. Entonces, excelente, las patologías de este tipo generan destrucción de lo que yo llamo áreas funcionales pulmonares. No solo destruyen parénquimas, sino también vasos y entre esos arterias y venas. Gracias, Carlos. Es muy importante. Amigos, efectivamente hay una importante cantidad de gente que sufre de este problema. Le pediré al profesor Salinas que nos diga cuál es la incidencia, pero enseguida que volvamos de este pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, le hemos planteado al profesor Carlos Salinas una pregunta referida a la incidencia. ¿Cuán frecuente es la enfermedad en nuestro medio? Pero además voy a aprovechar para pedirle que nos diga cómo hacen los especialistas el diagnóstico, porque entendemos que aprecian las manifestaciones clínicas, recurren a exámenes de laboratorio y también a exámenes imagenológicos para confirmar definitivamente aquello. El IVA además tiene un excelente laboratorio de fisiología respiratoria, donde obviamente por sus características es la más indicada para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Por favor, Carlos. Ok, doctor, lo que vamos a tocar ahora es, por ejemplo, la clínica y los pacientes que tienen un incremento de la presión pulmonar secundario, digamos, primero a la vida en la altura. Después vamos a tocar un incremento de la presión pulmonar secundario ya a problema patológico pulmonar, que es donde tocaríamos lo que es las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo, como el EPOC. Entonces, hay un incremento, habíamos dicho, de la presión arterial pulmonar por la vida en la altura, y hay personas que se van a ir desaclimatando primero. ¿Qué sintomatología van a tener las personas que se van a ir desaclimatando, deshabituando, es otro término que podemos decir, a la vida en la altura? Puede empezar esto desde muy jóvenes. Son personas que al hacer ejercicio presentan un dolor precordial, un cansancio un poco desproporcionado, lo que nosotros llamamos en la clínica disnea, un dolor precordial a nivel paraesternal derecho, que es un dolor un poco opresivo, en algunos casos lo mencionan como puntiagudo, punzante,
principalmente el cansancio desproporcionado al ejercicio que realizan. En algunos casos, el dolor hace que paren el ejercicio y algunos van a consultar por este problema, especialmente las personas sanas que están empezando a tener un problema de deshabituarse o de desaclimatarse a la, principalmente eso. En casos ya mucho más importantes o mucho más avanzados, podemos tener, qué sé yo, una tos seca relacionada justamente especialmente con el esfuerzo, y ya en casos más posteriores, tener esta sintomatología ya el paciente sin realizar un esfuerzo importante. El solo hecho de caminar le va a producir esta molestia. En otras personas, el hecho de cambiar también de altura, el subir de la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto, puede producir estas molestias, tener un cansancio desproporcionado, un dolor precordial al lado del esternón, y el que los obliga a detenerse cuando uno está en la marcha, aunque sea en un lugar plano. Y esto va a hacer que vayan a recurrir a consulta médica. Ese sería la persona sana que tendría ciertos rasgos de estarse deshabituando, desaclimatando a la altura. Ya el paciente que es portador de una patología pulmonar, esta sensación de falta de aire va a ser mucho más intensa y también va a ser relacionada primero con la realización de esfuerzos y posteriormente va a estar relacionada van a tener esta sintomatología en reposo. La disnea es lo que va a marcar, la sensación de falta de aire es lo que va a marcar esta patología. Posteriormente se podrá acentuar lo que es otra sintomatología, como la presencia de una tos. El paciente que tiene POC va a tener tos recurrente, principalmente en la mañana, lo que hace el famoso toilet matinal, donde la tos va a producir una expectoración, justamente está limpiando las vías aéreas, porque durante la noche se ha ido acumulando el moco, digamos así, en las vías aéreas, y en la mañana es cuando tiene esta tos importante, productiva, y al tener una expectoración, que a un principio puede ser mucosa o salival de un aspecto claro, por una infección o una sobreinfección, añadirse un cuadro más importante. Y ya un EPOC con una infección ya tendría sumado a este cuadro un problema como un síndrome tóxico infeccioso, o sea, se sumaría lo que es fiebre, astenia, o sea, debilidad. La persona tendría no solo falta de aire, sino debilidad, tendría alzas térmicas, esta expectoración sería más oscura o purulenta, tendría una característica de ser muy pegajosa, un color café oscuro o un color amarillento, pero ya se nos está hablando de que ese problema está infectado, especialmente la presencia de fiebre, diaforesis, o sea, la fiebre son las alzas térmicas, puede tener dolor de cabeza, mucha fatiga y cansancio. Esa sería la sintomatología de estos dos grupos que podemos estar manejando en la clínica. A la auscultación, a la revisión de estos pacientes, en el primer grupo del paciente que está un poco deshabituado hacia la altura, a veces solo encontramos a nivel cardíaco un aumento, un reforzamiento que le llamamos del segundo tono cardíaco. Es un aumento del componente pulmonar del segundo tono cardíaco. Podemos encontrar que los pulmones están limpios, estos pacientes no tienen ningún problema a nivel pulmonar, pero ese reforzamiento del segundo ruido cardíaco nos está dando la pauta para pensar que estos pacientes están teniendo un incremento de la presión arterial pulmonar. Otro dato que nos hace pensar esto es la presencia de un soplo a nivel del corazón, a nivel de la área tricuspidia, un soplo de insuficiencia tricuspidia, que tiene varias graduaciones,
De acuerdo también a su intensidad, esto nos va a decir qué tan importante y en qué grado se estaría elevando la presión arterial pulmonar. Ya en el segundo grupo de personas, en el grupo que tienen problema pulmonar, lo principal es que vamos a encontrar una alteración a la auscultación pulmonar. A la auscultación pulmonar podemos tener estertores, roncos, o sea, como escuchar burbujas a nivel de los pulmones, para que nos entienda el público que está escuchándonos, o alteraciones a nivel pulmonar que nos dice que ese pulmón tiene una alteración importante. A veces no escuchamos un silencio que se llama un murmullo vesicular del pulmón abolido. Eso se puede presentar, por ejemplo, una alteración como un pulmonembolismo o también una neumonía. La auscultación pulmonar nos va a dar al lugar de que estamos frente a una patología pulmonar que ya nos está dando una repercusión a nivel corazón. En el corazón lo que vamos a detectar principalmente es lo que había dicho antes, un incremento del segundo tono cardíaco, también un aumento de la presión arterial, un soplo tricuspidio, un soplo sistólico tricuspidio, y también a la palpación un desplazamiento de lo que es la punta del corazón hacia afuera y hacia la izquierda, que nos estaría hablando también indirectamente de un crecimiento del ventrículo derecho. Después de tener esta semiología que puede ser más rica dependiendo de dónde uno se encuentre o en el cuadro que vaya descubriendo, los medios que nos van a ayudar principalmente para el diagnóstico actual de lo que es la elevación de la presión pulmonar es la ecocardiografía Doppler. La ecocardiografía nos va a mostrar claramente, indirectamente, digámoslo así, porque es un estudio no invasivo, como usted sabe, doctor, nos va a mostrar el grado de hipertensión pulmonar a través justamente de evaluar esta insuficiencia de la válvula tricuspide, y nos va a mostrar también si nosotros podemos medir a nivel de la arteria pulmonar, encontrando una insuficiencia a nivel de esta válvula y arteria, también la presión arterial pulmonar en forma indirecta. La forma más directa de medir la presión arterial pulmonar es invasiva. Ese sería el gold standard test, a través de un catéter ingresando justamente la arteria pulmonar para medir la presión arterial pulmonar en forma directa y en forma exacta. El catéter actualmente ya no se usa mucho por tener ese carácter invasivo, pero la ecocardiografía nos da una referencia muy próxima. Muchos estudios que hemos hecho a nivel internacional han validado, aunque es un poco dependiente de lo que el técnico lo haga. Hay personas que tienen muchos años haciendo esto. En el Instituto de Biología de la Altura tenemos personal capacitado que mide en forma continua esta presión arterial pulmonar mediante ecocardiografía. Hemos ido dejando un poco esto del cateterismo, pero a la larga, con un paciente que es crítico, siempre se tiene que hacer ese tipo de cateterismo, ¿no? Para medir exactamente cuál es la presión pulmonar. En nuestro medio, para estudios de corte o para estudios poblacionales, medimos mediante la ecocardiografía, porque hacemos estos estudios principalmente en pacientes sanos, y no es ya ético estar poniendo un catéter a un paciente sano. Antes, en la antigüedad, nuestros profesores en algún momento lo han hecho, y como ahora tenemos un método indirecto que nos mide la presión arterial pulmonar en forma muy próxima a lo que queremos saber, entonces ya no es necesario hacer esto. Otro parámetro para ver alteraciones, no solo a nivel cardíaco, sino principalmente a nivel pulmonar, actualmente estamos usando lo que es las tomografías pulmonares, ¿no? Las tomografías pulmonares nos van a dar una mejor visión de lo que antes era el uso de una radiografía pulmonar. Las tomografías pulmonares actualmente nos acercan mucho, no solo a un problema del pulmón que sea parenquimatoso,
sino también a un problema vascular del pulmón. Cuando hacemos tomografías con contraste o las angiotomografías pulmonares, claramente vamos a distinguir si esa persona ha tenido un tromboembolismo, por ejemplo, pulmonar, y la alteración que estamos viendo en la placa se debe a una oclusión de una arteria. Eso en cuanto a nivel pulmonar. En cuanto a la funcionalidad pulmonar, como usted dijo, en el Instituto de la Altura, de Biología de Altura, tenemos equipamiento muy importante de punta, en donde vemos justamente cómo está generándose una alteración en la respiración del paciente. Medimos justamente lo que llamamos, o tenemos lo que llamamos las pruebas de función respiratoria. Y a eso estamos evaluando cómo funcionan los pulmones. Son equipos que los tenemos ya varios años. Además también tenemos personal altamente calificado que nos va a demostrar si existe una alteración en la respiración de un paciente. Ahí hablamos de términos neumológicos un poco más exquisitos, digámoslo así, en cuanto queremos saber si este paciente es obstructivo, y hablamos de EPOC, o si es restrictivo, y hablamos como por ejemplo del asma u otros tipos de esas patologías. Y ya este tipo de pruebas funcionales nos va a acercar mucho al diagnóstico del problema pulmonar que pueda tener este paciente. Y estas pruebas funcionales respiratorias también nos sirven para saber si estas personas que tienen un incremento en su presión pulmonar tienen alguna patología pulmonar, o solo se debe este incremento a una desaclimatación primero a la altura y posteriormente una desadaptación, que eso ya se verá por generaciones en la vida en la altura. Entonces, identificado el problema, un incremento de la presión arterial pulmonar secundario, ya sea a un problema de desaclimatación o a un problema pulmonar, el tratamiento va a variar completamente. A nivel de la altura, nosotros hemos visto que existen tratamientos y hay estudios que tratan de que el paciente nuevamente se aclimate, se habitúe a su medio en el que vive, o sea, a la altura. Los tratamientos que hemos estado viendo, por ejemplo, unos están orientados a bajar esta presión pulmonar en forma más agresiva, por ejemplo, el uso de medicamentos como los calcioantagonistas, entre estos está el nifedipino, varios medicamentos, que van a hacer que esta presión baje en forma importante. Hay otros medicamentos también como la acetazolamida, que es un medicamento que se usa principalmente, como usted conoce, profesor, las personas que llegan a la altura y tienen estas descompensaciones, o lo que llamamos el soroche crónico. El soroche agudo, perdón, es producido por una deshabituación en la altura, y la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, antes de usarse como su función diurética, en realidad ambas acciones, tanto como inhibidor de la anhidrasa carbónica como un poco la diurética, nos van a compensar este tipo de personas, bajando también la presión arterial pulmonar. Actualmente se está usando también otros fármacos muy novedosos que, bueno, ¿cómo han sido descubiertos? Por ejemplo, el sildenafil, como usted sabe, el sildenafil se usa para la disfunción eréctil, o el taldalafilo, que son los últimos medicamentos que están usándose en la disminución de esta presión de la arteria pulmonar. A veces, cuando no tenemos mucha información, nosotros médicos recetamos esto hasta en las señoras, pero no es por su función para proteger la disfunción eréctil, sino es para bajar la presión arterial pulmonar, justamente, sin afectar a la presión arterial sistémica. Entonces, este tipo de fármacos, como el sildenafil, que se llama Viagra, también lo podemos mencionar así, o el taldalafilo, se usan para controlar la presión arterial pulmonar.
En un momento hemos estudiado también en un grupo de personas muy jóvenes, hemos llegado a utilizar fármacos como la vitamina C, que en dosis un poco elevadas también controlan esta presión pulmonar. De acuerdo, como les digo, más que todo al grado de presión pulmonar y al grado de cronicidad de incremento de esta presión. Si el corazón no está muy afectado, entonces esta presión pulmonar va a ser controlada fácilmente hasta con dosis altas de vitamina C. Pero si ya está más crónicamente afectado, utilizaremos ya estos otros fármacos. Muy bien. Dicho esto, amigos, permítanme un corte y al volver terminaremos esta importantísima conversación con nuestro invitado, el profesor doctor Carlos Salinas. Al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, hemos de seguir conversando con nuestro invitado, el profesor doctor Carlos Salinas. Carlos, ¿con qué frecuencia atiende el Instituto Boliviano de Biología de la Altura este tipo de casos? Casos de cor pulmonar, casos de hipertensión pulmonar fundamentalmente. Bueno, la hipertensión pulmonar, como lo hemos dicho, en las personas que se están un poco deshabituando a la altura, vemos principalmente alrededor del 10% de la población. Estas personas que están dentro de este rango de poblacional principalmente son varones los que van a empezar a tener este problema, los que se van a empezar a querer desadaptar con el hábito. Vemos alrededor del 10% de la población que va a presentar este problema. Y empezamos a verlo a partir de los 17 años de edad, ya hasta la vida adulta. En cuanto al cor pulmonar crónico, estamos más o menos a la altura de las grandes ciudades a nivel mundial también. Vemos un importante requerimiento de nuestros servicios, ya que usted sabe, trabajamos dentro del complejo hospitalario y frente a nosotros está el Instituto Nacional del Tórax. Entonces, tenemos una población de estudio, si no es del 60 o 70% de la consulta especializada, la mayor parte de esto es por cor pulmonar crónico, por personas que tienen un problema pulmonar que está llevando a posteriormente tener un problema cardíaco. A eso estamos dentro de lo que es la consulta. Muchas gracias, Carlos. Tengo una última pregunta que es de interés de todos. Todos hemos conocido de la gravedad de la pandemia
del COVID que azotó al país. Aún tememos que haya una cuarta ola, Carlos. Ha habido mucha gente que ha sufrido la pérdida de seres queridos, pero hay mucha gente que se recuperó también. Personalmente, yo conocí colegas inclusive que terminaron con secuelas que no pueden superarlas a pesar de haber transcurrido más de 8 meses de la enfermedad. Carlos, este momento, ustedes han tenido que ver casos muy severos y a lo mejor algunos leves también de complicaciones pulmonares, de secuelas de esta virosis, que indudablemente, tal cual usted nos lo relató, si no resuelven su problema, van a terminar haciendo hipertensión pulmonar y a lo mejor también el cor pulmonar. Por favor, su criterio como especialista en el tema. Bueno, Doc, es la pregunta, ¿no? Actualmente, cuando nos manejamos con este problema que es el COVID-19, que principalmente ataca pulmones y tiene 2 tipos de ataque al pulmón. Uno, al parénquima pulmonar, inflamando el parénquima, produciendo un problema tipo neumónico, y otro a la vasculatura pulmonar, produciendo lesiones endoteliales, lesiones tromboembólicas a nivel de la vasculatura. Entonces es una enfermedad múltiple que ataca, digamos, a todo el pulmón. En algunos más graves será un ataque no solo al parénquima, sino también a la vasculatura. En otros solo será al parénquima, produciendo una inflamación, la neumonía viral, y en otros solo a la vasculatura, produciendo la embolia pulmonar. La gravedad de esto estamos viendo a nivel mundial. Puede llegar a fallecer el paciente no solo porque el pulmón deja de funcionar, sino por esta repercusión que estamos hablando actualmente. Aumenta la presión en la arteria pulmonar y hace que el corazón empiece a claudicar. El lado derecho, el ventrículo derecho, es un ventrículo que no tiene, digamos, la musculatura o la fuerza que tiene el ventrículo izquierdo. Puede manejar presiones, como usted ve, de 35, 40 milímetros de mercurio. Cuando ya estas presiones se van incrementando, hacen que este ventrículo empiece a fallar. Y al empezar a fallar va a producirse ciertos grados de insuficiencia cardíaca. Los pacientes van a tener problemas. Ahora, como secuela, ¿el COVID puede resolverse? En muchos casos hemos visto que sí. Pero posteriormente, ¿qué queda? Queda este incremento de la presión arterial pulmonar que va a hacer que este ventrículo derecho trabaje más. Por eso muchos, aún no hayan tenido una mejoría pulmonar, empiezan a tener la sintomatología que habíamos dicho: cansancio, dolor del pecho, dificultad para poder caminar, sensación de fatiga fácil, se cansan las personas. Entonces, en estos casos hay que ver cómo está la presión pulmonar y qué tipo de tratamiento coadyuvante vamos a tener que dar a las personas para poder resolver este cuadro. El COVID daña claramente no solo el parénquima, sino también la vasculatura pulmonar, y eso va a hacer que el corazón a la larga sufra. Cuando este daño es importante, el daño que va a producir hacia atrás, hacia el corazón, también va a ser importante y puede producir la muerte de los pacientes por este incremento de la presión arterial pulmonar. Nosotros lo que hacemos es medir y ver, y lo que se hace, que se tiene que hacer ahora, es controlar justamente en qué rangos se está moviendo esta presión pulmonar. Nos están quitando un arma importante, esto del poder ver la función respiratoria. ¿Por qué digo esto?
se está disminuyendo la forma de realizar estos estudios porque los pacientes con COVID o post-COVID pueden ser asintomáticos, pero ser infecciosos, o sea, pueden contagiar. Los equipos estos para hacer la medida de la función respiratoria usan mangueras y otro tipo de, digamos, insumos que pueden contaminarse fácilmente con el virus. Para hacer este tipo de pruebas, uno tiene que tener ya elaborado un staff para que pueda desinfectar en forma adecuada todo esto, o usar, como ahora se está usando, filtros antivirales. Lamentablemente, esto encarece la prueba. Un filtro antiviral es muy caro. Entonces, el estar limpiando los equipos también encarece la prueba. Las pruebas de función respiratoria están quedando un poco relegadas por este problema. Yo creo que ahora lo que estamos tratando de hacer también en el instituto es poder habilitar este tipo de pruebas, pero para que podamos hacer esto tenemos que tener en cuenta que la población tiene que estar protegida, si no seríamos un foco de contagio, porque al usar la misma digamos máquina en la cual uno exhala o bota el aire, estaría contaminándose si es que tendríamos pacientes COVID positivos. Pero para Correcto. poder hacer, digamos, la prueba y les pedimos un PCR, una prueba que es cara actualmente, estamos hablando de alrededor de 500 bolivianos, encarecería una prueba que a la larga no era tan cara como antes, ¿no? O sea, ahora Correcto. estamos en esa disyuntiva, ¿no? Gracias, Carlos. Era muy importante el mensaje, porque la gente piensa que el COVID es una gripe que va a pasar, que no le va a afectar, pero cuando nos afecta, en verdad nos deja secuelas muy severas. Carlos, el tiempo se acabó. En verdad, en nombre del programa y mío, deseo agradecerte porque esta conversación fue importantísima, especialmente para nuestra teleaudiencia a la que nos debemos. Quisiéramos a tiempo de despedirte, comprometer a que una siguiente vez podamos hablar de otro tema tan importante como este. Por favor, la despedida, Carlos. Querido profesor, estoy a sus órdenes para cuando usted me convoque. Usted sabe, ahora estamos reescribiendo la medicina con esto del COVID, se está reescribiendo un montón de patologías. Tenemos que seguir investigando. El Instituto de Biología de Natura ha sido creado para esto, justamente para generar investigación y dar respuesta al encargo de la sociedad, por lo cual estamos trabajando constantemente para que la población esté protegida, especialmente en nuestro hábitat, ¿no? En la altura, y tener soluciones para que puedan seguir viviendo a esta altitud que nos tocó vivir, 3.600 metros. Agradecerle nuevamente, profesor, por la invitación y estoy siempre a sus órdenes para cualquier consulta. Gracias a las personas que han visto este programa y cualquier cosa estamos prestos a resolver sus consultas. Muchísimas gracias, Carlos. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. El tema de la hipertensión pulmonar es una cosa muy seria. El profesor Salinas nos dijo hasta el 10% de la población sufre, especialmente después de los 50 años, este problema. Deseamos sinceramente que podamos restituirnos a la vida normal, cosa que será imposible si no logramos vacunar al menos al 70 u 80% de la población. Recurrimos a su conciencia. Ya no sabemos a qué más recurrir. Debe vacunarse. Es una obligación moral, pero también es una obligación de salud,
hay que cumplir con este precepto. Debemos proteger a los niños y a los adultos mayores. Pongámonos las pilas y cumplamos, por favor. Que tengan un lindo fin de semana. Disfruten de la familia y que Dios los bendiga. Hasta la siguiente semana.